¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos hoy al diputado Martín Lema, diputado del Partido Nacional, para conversar sobre muchos asuntos mayormente vinculados a la salud. ¿Cómo le va? Gracias por venir. ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto. Bueno, a ver, decía que vamos a conversar sobre diversos asuntos. En particular, usted ha sido de los legisladores que más ha insistido sobre el tema de los medicamentos de alto costo. Hubo hace algunas semanas una sentencia por parte de la Suprema Corte de Justicia, claro, sobre un caso en particular, ¿no? En las últimas horas se conoció en la conmemoración del Día de Lucha contra el Cáncer de Mama que el Ministerio de Salud Pública incluye 2 medicamentos más de alto costo para entregar. ¿Nota que empieza a haber un cierto cambio en la actitud de las autoridades? ¿Puede ser habida cuenta de la sentencia de la justicia? El cambio profundo todavía no está. Hoy por hoy se sigue actuando con desigualdad, se sigue actuando con mucha injusticia. El Ministerio de Salud Pública ha tenido un doble criterio de evaluación de pacientes que presentan características similares en torno a qué patología tienen y qué medicamentos necesitan. Nosotros, cuando nos hemos enterado de algunas excepciones que ha realizado el Ministerio de Salud Pública, le llamamos excepciones a aquellos medicamentos donde se niega a la totalidad de la población y después se hace una excepción, cosa que celebramos porque es un paciente que necesita un medicamento que es indicado por su médico tratante y lo tiene. Pero reclamamos por otros pacientes que están en la misma situación, con características muy similares y lamentablemente por razones económicas, según el Ministerio de Salud Pública, muchas veces se les niegan los medicamentos. Acá se rompe el principio de igualdad. Y nosotros, lamentablemente, recibimos permanentemente pacientes que no saben dónde recurrir, Nicolás. Porque ahora se incorporaron estos 2 medicamentos y yo celebro porque eso es buena cosa. Es una buena noticia porque son 2 medicamentos que aportan una gran sobrevida y es bueno que estén en el formulario terapéutico de medicamentos porque quiere decir que el Fondo Nacional de Recursos lo va a empezar a dar. Ahora, muchas veces los pacientes se encuentran en la deriva cuando el medicamento no es otorgado por el Fondo Nacional de Recursos y no cuentan con el dinero, con el poder adquisitivo para poder abastecer el tratamiento. Sobre esos pacientes estamos trabajando nosotros, porque tienen la mala noticia de una enfermedad muy compleja, tienen una indicación de un medicamento por parte de su médico tratante y tienen lamentablemente muchas veces la espalda del Ministerio de Salud Pública. Entonces, nosotros ya adelanto de que vamos a convocar nuevamente al Ministro de Salud Pública, a la Comisión de Salud de Diputados, porque hasta en estos propios días se nos han presentado casos de injusticia y casos de desigualdad. ¿Por qué convoca entonces al Ministerio de Salud Pública? ¿Por algún caso en particular o...? Por 2 cosas lo vamos a convocar. Bueno, primero, porque a raíz de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio de Salud Pública habló de que se va a rever el marco normativo. Queremos discutirlo. Estamos dispuestos a votar, a ofrecer el voto y a participar de una discusión tendiente a mejorar y facilitar el acceso a estos medicamentos. Por otro lado, por la desigualdad, porque el Ministerio de Salud Pública actúa con desigualdad. Y nosotros no solamente que estamos estableciendo una afirmación, lo podemos acreditar. Yo puedo acreditar de que el Ministerio de Salud Pública, en excepciones, nos ha respondido por escrito que el fundamento de la excepción fue el motivo clínico, cosa que estamos de acuerdo, pero también tenemos evaluaciones donde se le niega el medicamento a pesar de tener una evolución científica por parte del paciente, se le niega por razones económicas. A ver, para que la gente le quede claro, lo que ustedes dicen es, ante 2 situaciones que clínicamente son iguales, en un caso se dio y en otro no. Y en otro no por razones económicas. Entonces hay doble criterio y hay injusticia. Y sobre esos temas lo vamos a conversar con el Ministerio de Salud Pública, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades. Son los situaciones expedientes iguales, es decir, clínicamente, vamos a decir, lo que describe el cuerpo médico que atiende a estas personas es una situación muy similar en cuanto a lo que necesita uno y otro, a uno se le da y a otro no. Exactamente. Parecidas, yo siempre digo similares, porque el cuadro clínico debe tener cada uno sus características y sus particularidades. Yo lo que digo es que en un caso se dijo que por razones clínicas, porque al paciente le estaba haciendo bien el consumo de ese medicamento, se le dio excepcionalmente. Hay otros casos que la evidencia científica dan también un informe favorable, pero por razones económicas, lamentablemente, se les ha negado el medicamento. Por el principio de igualdad y para tratar de defender a estos pacientes que lamentablemente tienen la negativa por razones económicas, es que también vamos a conversar con el Ministro de Salud Pública. Y la pregunta se la voy a hacer directamente porque
uno infiere que está bien. Hay toda una argumentación económica por parte del Ministerio de Salud Pública, hay todo un tema que el Ministerio ha expresado algunas veces con el tema de las corporaciones, de los laboratorios y de los costos que se generan, de cómo se negocia todo este tipo de consideraciones. Ahora, ¿ustedes creen que es una cuestión al azar? Es decir, a uno se le da una excepción porque se puede y al otro porque no se puede. No es que haya un motivo de favorecer a una persona por otra consideración, porque sea familiar de algún integrante, no sé, de legisladores, porque hubo algunos casos en los cuales ustedes también mencionaban que existía otro tipo de motivación para favorecer a algunos pacientes en detrimento de otros. Yo no estoy para atribuir intenciones. Acá sí describo hechos objetivos. A los pacientes la pregunta es objetiva, si el paciente que se le da... Yo no puedo decir cuál es la motivación del Ministerio de Salud Pública para otorgar o no tal medicamento. Lo que yo puedo decir es que desde el punto de vista objetivo, lamentablemente hay una desigualdad de criterio y esa desigualdad de criterio lo que está generando es una tremenda injusticia. Entonces nosotros sí lo que decimos es, al paciente que se le dio excepcionalmente es alguien a quien nosotros estamos totalmente dispuestos a respaldar si el día de mañana se le llega a quitar por cualquier razón el medicamento. Ahora, hay muchos otros que presentan características en las cuales ameritaría que también se les dé por razones clínicas que lamentablemente el Ministerio de Salud Pública no se los ha dado. Yo no quiero atribuir intenciones. Lo que sí, Nicolás, nosotros no podemos estar corriendo siempre atrás de la injusticia. Hay que adelantarnos a la injusticia para evitar justamente que el número ascienda y crezca la cantidad de pacientes que estén en estas circunstancias. Está bien, no atribuimos intenciones, pero ¿tienes sospechas? Es que no voy a entrar en el tema de las especulaciones porque no me corresponde a mí y estaría actuando de una forma que no es la conveniente. También es probable que si no tuviera ningún tipo de sospecha me diría que no. Eso es una presunción que usted hace, Nicolás. Es una presunción suya. Yo lo que sí digo de carácter objetivo, que hay desigualdad de criterio en el acceso a medicamentos de alto costo, lamentablemente, y que hay muchos pacientes que están desamparados, y sobre esos pacientes que están desamparados nosotros vamos a estar trabajando. El que necesita un medicamento tiene que hacer todo para conseguirlo y está bien, y yo haría lo mismo. Ahora, nosotros nos ponemos en el lugar de aquel que también lo necesita y lamentablemente no cuenta con la fortuna de poder recibir el tratamiento indicado por su médico tratante. ¿Les preocupa además el control que ejerce o la falta de control del Ministerio de Salud Pública hacia las farmacias? Por supuesto. Hacia las farmacias ¿Solo hacia las farmacias de ACE o hacia las farmacias en general? No, en general. Le diría más, no solamente a las farmacias, en el tema del control de medicamentos en general. Cuando está el medicamento en plaza, hay que hacerle un seguimiento a ese medicamento, por la fecha de vencimiento, por si el lugar que se está comercializando es un lugar idóneo para comercializar un medicamento. Muchas veces nos encontramos con que en lugares no autorizados se venden medicamentos. Y lamentablemente, dentro del Ministerio de Salud Pública, ha trascendido públicamente que de División de Fiscalización se ha denunciado o evidenciado que no se encuentran con los recursos humanos suficientes como para entablar la tarea de control. Esto es algo que a nosotros nos preocupa de sobremanera, porque no nos podemos convertir en el país del papel en lo que es el control de salud pública. Una cosa es el marco teórico, que es necesario. Ahora, gran parte del éxito de una gestión está en la fiscalización y en el control. El Ministerio de Salud Pública no está controlando bien. Las farmacias, nosotros hace poco preguntábamos sobre farmacias de ACE que estén en funcionamiento, pero sin autorización. Nos encontramos con que están prácticamente todas en proceso de habilitación. Es decir, que no estarían autorizadas para dispensar medicamentos. En lugares como pueden ser ferias y demás, también hay venta de medicamentos. Y no puede ser que el Ministerio de Salud Pública, desde el aparato fiscalizador, desde la inspección, no esté controlando, porque eso habla de la gestión en sí. Y eso es algo que obviamente nos preocupa y que también lo vamos a incluir en la convocatoria del Ministerio de Salud Pública porque creemos que es básico que la persona que necesita consumir un medicamento, en este caso ya no hablamos de medicamentos de alto costo, sean medicamentos que estén siendo distribuidos por lugares idóneos para ello. ¿Y podemos confiar en los medicamentos que compramos, ya sean en la farmacia? Había cuenta esta falta de control. Y bueno, depende de dónde como usuario habría que extremar cuidados también. Bueno, obviamente que hay que tener cuidados, hay que fijarse la fecha de vencimiento, hay que comprarlo en aquellos lugares que están habilitados por el Ministerio de Salud Pública. El tema es que es un gran desorden la habilitación que ha dado el Ministerio de Salud Pública. E incluso a nosotros nos dan una respuesta que
no representan la realidad. Porque ¿Por qué? nosotros le preguntábamos al Ministerio de Salud Pública si en inspecciones realizadas habían aparecido medicamentos provenientes de ACE en algún lugar no autorizado para la venta de esos medicamentos. El Ministerio de Salud Pública nos responde en forma evasiva. Sin embargo, en la página de la propia Intendencia de Montevideo aparece que en el año 2014 se incautaron un montón de medicamentos provenientes de ACE que no estaban habilitados. Entonces, hay una contradicción entre la respuesta que nos da a nosotros el Ministerio de Salud Pública, que no nos da detalle de esta situación, que nosotros sabemos qué pasó, porque la Intendencia sí lo ha comunicado. Entonces, es un desorden y no hay control. Y no hay control desde la propia división de fiscalización, se ha advertido de esta situación. Y son situaciones que tenemos que tratar, que tenemos que hablar. No puede estar el Ministerio de Salud Pública solo para los anuncios y aspectos sociales. Hay una gran parte de gestión, entre ellas el control, que debe estar realizando porque es la policía sanitaria. No puede ser que en la conciencia colectiva se pueda ir a comprar a cualquier lugar cualquier tipo de medicamento. Es verdad que desde la instalación del Sistema Nacional Integrado de Salud, que usted dice que no es sistema ni es integrado... Es un eslogan. Bueno, se ha convertido en un Bueno, pero desde la instalación del Sistema Nacional Integrado de Salud, el rol del Ministerio de Salud Pública cambió. El rol del Ministerio de Salud Pública ahora ya no es tanto de gestionar ACE, para eso está el directorio de ACE, sino es un rol fiscalizador de ACE, de las mutualistas, de todo el sistema en su conjunto. Usted lo que está advirtiendo es que el Ministerio de Salud Pública, con menos cometidos que hace algunos años, está fallando en lo que tiene que hacer, que es controlar. Sí, no, rector. Hoy el Ministerio de Salud Pública, a mi modo de ver, no tiene claro, no está representando el ejercicio del rector sanitario y de la policía sanitaria. El Ministerio de Salud Pública debe dar directivas claras de hacia dónde vamos en el sistema general de salud. Cuando vemos de que no hay inspecciones o grandes inspecciones con respecto al control nada más ni nada menos que en el consumo de medicamentos. Cuando vemos que el propio ministro de Salud Pública advirtió de los problemas de la automedicación y a pesar de eso vemos que el aparato fiscalizador, el que podemos ver en la división de fiscalización del Ministerio de Salud Pública, está fallando, entre otras cosas, por carencia de recursos humanos, obviamente que eso nos preocupa. ¿Y también entiende que fallan los controles a, por ejemplo, las mutualistas? Y bueno, sí, seguramente. Si no se controla a nivel de la vía pública, si no se controla las propias farmacias que por parte de ACE suministran estos medicamentos, obviamente que yo debo entender que el control en sí no se está ejerciendo en forma correcta. Claro, pero no hablo solo de las farmacias de las mutualistas, hablo del servicio que brindan las mutualistas o del servicio que se da en ACE. ¿También ahí está fallando la gestión? Yo creo que el control general sí está fallando. Yo creo que, por ejemplo, en lo que refiere a metas asistenciales, ACE está presentando las peores cifras del cumplimiento de metas asistenciales. ¿Qué creo que debe hacer el Ministerio de Salud Pública? Atender con seriedad y profundidad por qué ACE registra cifras tan preocupantes en el cumplimiento de estas metas. Y en lo que refiere a los privados, fiscalizar cómo cualitativamente se están cumpliendo estas metas. Yo creo que el Ministerio de Salud Pública debe ser mucho más eficaz en lo que es el control, la gestión en salud en general. No lo está haciendo. Creo que muchas veces se funda en el anuncio. Pasa algo, se cobra el grito muchas veces. Y el medicamento de alto costo lo vemos. Salió el fallo de la Suprema Corte de Justicia y ahí se hacía la evaluación por parte del Ministerio de Salud Pública del marco normativo. ¿Es necesario que tantos pacientes estén en una situación de indefensión y que la Suprema Corte de Justicia dé un mensaje contundente como el que está dando para que el Ministerio de Salud Pública haga una evaluación de cómo está actuando muchas políticas, por ejemplo ella? Me parece que no es necesario llegar a tal extremo. Lo mismo en este tipo de control, como puede ser el tema de medicamentos, cumplimiento de metas asistenciales y cualquier otro tipo de gestión en salud que esté bajo la órbita de la Policía Sanitaria, es decir, del Ministerio de Salud Pública. Usted en las últimas semanas había estado insistiendo también sobre el tema de las ambulancias, lo que se gasta en ambulancias. Denunció una situación particular en el hospital de Bella Unión. Nadie nunca le dice, Martín, elegí mejor los temas en los que pegás porque capaz que salís a pegar por todos lados, te terminás desgastando. Yo tengo que hacer, a mí es una tarea de responsabilidad la que tenemos nosotros y dentro de la responsabilidad está el ejercicio del control. Yo no puedo estar seleccionando temas desde el punto de vista del desgaste o de que se optimice
lo que sea mi labor parlamentario. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y haciendo esa tarea está el tema del control. Y ejerciendo el control hemos advertido de un montón de aspectos en la administración de recursos de ACE que no se están abasteciendo en forma correcta. Voy a poner 2 ejemplos y ya voy al caso que usted hacía referencia, que es el caso de Bella Unión. Nosotros hace un tiempo decíamos, ¿cómo es posible que tomando el año 2008, que es el primer año donde se puede apreciar luego de aprobada la reforma, con respecto al año 2015, haya menos usuarios en ACE, haya mayor cantidad de recursos propios, como por ejemplo más camas de CTI propias? ¿Cómo es posible que se haya prácticamente triplicado el pago a camas de CTI privados? Pasó de $7,5 millones en el año 2008 a $19,5 millones en el año 2015. Es una interrogante porque puede haber un doble costo. Se invierte en costos propios y se invierte en la privatización. Nosotros eso se lo advertimos a la dirección de ACE. En este programa, en su programa, Nicolás, la presidenta de ACE reconoció que los datos que nos habían proporcionado a nosotros eran datos parciales en lo que va del año 2016, y la tendencia en el año 2016 con respecto al año 2015 era volver a incrementar los pagos levemente, a pero cama. que se consigue más o menos una estabilización o un leve incremento. Bueno, pero hay una tendencia y hay que ver cómo se distribuyen los recursos. ¿Cuál es la postura? ¿La privatización como se viene dando o fortalecer los recursos propios de ACE? Eso es una disyuntiva que debe presentarse un plan. No lo veo el plan. En el tema del pago a traslados, el mismo caso que recién hacíamos referencia, año 2008 y año 2015. Menos usuarios en ACE y más recursos propios. Sin embargo, se multiplica por 10 el pago a traslados privados. En el año 2008 era $1.200.000 lo que se pagaba a privados, en el año 2015 $11.700.000 de pago a privados. ¿Dónde está la gestión o cuál es el plan? Porque acá hay una profunda privatización. Ahora, ¿cuál es el plan de ACE? ¿Seguir incrementando la privatización o apostar a recursos propios? Ese es un plan que deben definir. Y en este análisis que hacíamos de esta privatización que se ha dado permanentemente... Lo voy a chicañar un poco, pero alguien puede estar diciendo del otro lado. Después ustedes en el Parlamento se quejan que aumenta el costo del Estado, que aumenta los funcionarios públicos, que se incrementa. El servicio hay que brindarlo, es decir, si alguien se accidenta en la ruta hay que trasladarlo, y si es de ACE hay que llevarlo en ambulancia y hay que hacer todo el traslado. Si se incrementa tanto por ejemplo, la siniestralidad en las carreteras, hay que brindar el servicio, y si no se hace eso, usted va a decir, hay una omisión de asistencia, es decir, atender a la gente con mayor siniestralidad, y bueno, si no sería, lo que habría que hacer sería incorporar muchísimos empleados públicos, hacer una inversión muy grande. No sé si es tan fácil de revertir esa ecuación. Por eso, Nicolás, yo le hablaba del doble costo. Yo estoy diciendo, menos usuarios, más recursos propios. ACE tuvo un presupuesto que fue impresionante. Cuando desde el Frente Amplio se dice que nunca se le dio tanto dinero a salud pública a nivel presupuestal, tienen razón. Ahora, ¿qué vamos a festejar? ¿Balances o mejora en la calidad de atención? Yo quiero festejar mejora en la calidad de atención. Y si a menos usuarios y más recursos propios se le suma una permanente privatización, hay un doble costo para un servicio. Y eso es lo que nosotros estamos advirtiendo. ¿Cuál es el plan? Y si el plan va a ser la continua privatización, bueno, que se exprese por parte de la dirección de ACE que la tendencia es a la privatización, pero que se diga lisa y llanamente. Que se asuma. Claro, que se asuma que se está privatizando. Hoy por hoy se dependen de empresas privadas para dar servicios de atención de salud. Y el caso de Bella Unión se ha dado de que la empresa que en el hospital de Bella Unión se contrata para realizar traslados tiene 3 socios. Los 3 son directores de hospitales públicos de ACE. En el año 2013 fue que se adjudicó a esta empresa. En el año 2013, uno de estos 3 directores era director del Hospital Bella Unión. En el año 2013, que fue cuando se adjudicó esta empresa, se multiplicó por 14 con respecto al año 2012 lo que se invertía en traslados privados. Si comparamos año 2014, o sea, el año después de la adjudicación, con el año 2012, se multiplicó por 23 lo que es el pago a servicios de traslados por parte de Bella Unión. Sobre el punto de vista judicial, está en la justicia y esto está en crimen organizado, por lo tanto, yo no voy a hacer mayores comentarios porque sería prejuzgar. ¿No ampliar la denuncia? Yo estoy a total disposición y voy a ir a fondo.
Si acá se hizo algo Pero mal, voy a usted ir a fondo. ¿tiene elementos para ampliar la denuncia con lo Yo que...? tengo los elementos objetivos que ya presenté, que es justamente los disparos que se dieron en los costos que se estaban determinando al servicio de traslados, pero no me quiero quedar sin decir algo del punto de vista ético de la buena administración pública. A mi modo de ver, esto es inadmisible. Esto es inadmisible. Desde ACE y las autoridades de la salud están empecinados en defender a esta empresa privada que presta servicio de traslados al Hospital de Bella Unión. Realmente me cuesta creer que la atención de los usuarios de ACE en Bella Unión estén dependiendo de una empresa privada cuyo emprendimiento comercial es de 3 directores de hospitales de ACE para poder dar servicio de traslados a las personas que se encuentran en Bella Unión. La última y en 30 segundos porque es lo que me queda. Cuando la directora de ACE dice que a usted muchas veces le cuesta entender la información o no escucha, ¿acusa recibo de eso? Bueno, por el tema de las ambulancias, dijo. Me lo tomo como un cumplido, porque los datos están en el Sistema Integrado de Información Financiera. Yo creo que la presidenta ACE a veces, en vez de querer salir a defender cualquier cosa, debería sentarse a analizar los números, porque, por ejemplo, con respecto a las camas de CTI, me había dicho una cifra a mí que acá en su programa tuvo que retractarse porque la cifra que me pasó a nivel de Parlamento no era cierta, por eso la salimos a cuestionar. Pero bueno, mientras ella está defendiendo en este momento, a mi juicio y de forma equivocada, los intereses de una empresa privada, porque la empresa que presta servicios de traslados en Bella Unión no es una ONG ni es una fundación, es una empresa con fines de lucro, es una SRL de 3 directores de hospitales públicos de ACE. Yo prefiero centrarme en los usuarios y que lamentablemente los usuarios no tengan que depender de un emprendimiento comercial para poder ser abastecidos en un servicio tan importante. Martín Lema, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuen Día. Por favor, un placer. La pausa y seguimos con muchas notas.